Buenas noches, a mí me tocó hablar de Justino Mártir. Justino Mártir es un apologista o defensor de la fe. Él nació en el año 100 después de Cristo en Flavia, Neápolis, que vendría siendo en el Antiguo Testamento Siquem. Era un hombre pagano y hablaba griego, ¿verdad? Él muere como mártir entre el año 162 a 168 en Roma. Él era un estudiador de las filosofías de esos tiempos y por eso se le considera uno de los más distinguidos pensadores de cristiano, porque se hizo cristiano. Entonces, cuando él se hizo cristiano, él trató de relacionar la filosofía con el cristianismo, lo que no hizo su súbdito, que él estaba en contra totalmente de todo lo que era pagano. Él al contrario trató de ver qué relación había entre el paganismo y el cristianismo, entre las filosofías y el cristianismo, y él aportó cosas valiosas. Entre sus escritos, él escribe varias apologías en las que se destacan la de la Eucaristía. Esta es un poco controversial y es una de las bases una de las cosas que se creen en la Iglesia Católica, y es donde él cree que literalmente la hostia o el pan se convierten en el cuerpo de Cristo, y cuando tú te estás comiendo la hostia o el pan, te estás comiendo el cuerpo de Cristo, literalmente. Y cuando tú estás bebiendo el vino se convierte en la sangre de Cristo. Entonces, cuando tú estás como participando de la Eucaristía, tú te estás comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? Eso lo escribió en el año 155 y fue una carta dirigida a Antonino Pío, que era otro de los hombres de ese tiempo. También hay otro diálogo de Trifón, que es una discusión con otro rabino llamado Justino Tasiano. Y él también habla acerca de la doctrina de Logos. Y él con esta doctrina trata de explicar o de unir las filosofías con el cristianismo, y habla de que el Logos se hace carne y el Logos ya existía, que es Cristo, y que el Logos es la palabra, y que pues los pensadores anteriores como Sócrates, Platón, hacían uso de la palabra. Entonces dice que también ellos eran cristianos porque pues la palabra es Dios. Entonces, él tiene cosas buenas, pero también tiene a mi ver, tiene muchos errores, porque también él considera que logos es una palabra derivada de Dios, entonces que es otro Dios que está subordinado a Dios. Entonces como que ahí como que se rebruja un poquito. Y también ahí habla de que los ángeles, o iguala a los ángeles con Dios, y también dice que son dignos de recibir homenaje. Y por eso es que han surgido estas creencias erróneas y se han hecho bases en la Iglesia Católica. Ministerio, bueno, su tarea era descubrir y explicar las relaciones entre el cristianismo y la sabiduría clásica, y era pues un defensor de la fe. También hace varias otras apologías a los senados romanos. Los temas principales del diálogo de Trifón, y estas consisten en bueno, ya hablé de la discusión con el rabino, ¿verdad? Y aquí nos está hablando de todo lo que es la doctrina de Logos. Y pues a mi ver, este hombre llega al punto que es venerado como un santo en la Iglesia Católica. Entonces ahí podemos ver que tenía, era lo único que había en ese tiempo. Eran hombres que sabían que tenían educación, pero también que no estaba correcta su creencia. Y gracias a estos hombres que tenían educación pero no estaban correctos, han surgido varias doctrinas erróneas en nuestra actualidad. Y pues esto es Justino Mártir.
Gracias.